inicio a la conferencia inaugural de esta European Week de la cátedra Jean Monnet en Democracia Constitucional Europea y que también supone el inicio de curso para las asignaturas de Derecho Constitucional que se imparten en esta facultad. Y tenemos para ello un tema que me parece es necesario abordar en unos términos a los que no estamos acostumbrados, porque los medios de comunicación suelen quedarse en la anécdota, y en cambio un estudio jurídico lo damos en primero de Derecho, pero no es el tema en que seguramente se presta más atención. Casi ningún tema le podemos dedicar una gran atención hoy en nuestros programas de estudios. La monarquía siempre la relacionamos con el pasado, y es lógico, por esto el factor dinastía es tan importante, pero la monarquía tiene una segunda dimensión actual y, por qué no, de futuro y comparada, en la que se pone en relación con otras monarquías similares que tenemos en el contexto europeo e incluso fuera, y valorar en esa visión multidisciplinar no solo unas reglas jurídicas que dependen de la Constitución, sino una función que trasciende a cada ordenamiento constitucional, que enraiza con cuestiones fundamentales de cada comunidad política, y ver ahí también cómo otros estados, como otras comunidades políticas, también presentan cuestiones, problemas similares a la hora de afrontar la jefatura del Estado monárquica. Y para hablar de este tema tenemos a una persona de un gran relieve y creo que muy idónea para hablarnos justamente de esto, porque don Emilio Lamo de Espinosa, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Políticas por la Universidad de California, tiene, por un lado, una trayectoria académica como catedrático en la Complutense de Ciencia Política, pero también en el mundo de los think tanks, en la elaboración de pensamiento, en el Instituto Ortega primero, luego como fundador y presidente de seguramente el think tank más importante en relaciones internacionales que hay en España, que es el Real Instituto Elcano. Por tanto, a una tarea más científica, le tuvimos aquí el año pasado, hablando en el contexto del seminario Tocqueville de pensamiento político sobre Max Weber, y ahora le tenemos en una lección mayor, dirigida a los estudiantes de la facultad, para hablarnos de la monarquía. Yo, antes de acabar, quiero recomendar un libro que escribió Emilio Lamo y por el que obtuvo el premio Espasa en 2021, Entre águilas y dragones, el declive de Occidente. Me parece que es un ensayo muy conveniente para particularmente un público joven. Algunos de vosotros estudiáis administración de empresas, otros estudiáis políticas, aparte de derecho, en donde hay una visión de la situación del mundo, de los retos que hay que afrontar, particularmente por Europa, y el papel que España juega en este contexto. Hay una página en el epílogo para españoles de este libro en donde, hablando del rey de España, dice: nuestro mejor embajador ha sido siempre el rey, bien formado en temas internacionales, con la mejor agenda internacional e interesado en todo ello. El papel de la corona como impulsor de las relaciones internacionales de España es simplemente extraordinario. La corona aporta 3 valores muy importantes a las relaciones internacionales: continuidad, largo plazo, estabilidad, por un lado; moderación, prudencia, equilibrio, en segundo lugar; y, por último, confianza, garantía, responsabilidad. De todo esto y en la perspectiva que hemos dicho, nos va a hablar hoy don Emilio Lamo de Espinosa, al que agradecemos muy de verdad que esté esta mañana aquí en Barcelona con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días, muchas gracias, Josep. Es un placer volver a la Universidad de Barcelona y a la Facultad de Derecho, con un tema extremadamente polémico. Yo sé que en esta sala hay tanta gente porque el tema de la monarquía es un tema polémico,
Yo lo que os pido es que por un momento y por un rato dejéis vuestros prejuicios, todos tenemos prejuicios, es inevitable, los dejemos de lado y tratemos de seguir una argumentación racional, que es lo que yo voy a tratar de hacer. Voy a tratar de hacer, no sé si lo conseguiré, pero voy a tratar de hacerlo, ¿no? Para hacer un análisis frío, un análisis científico, un análisis pues racional, empírico, del funcionamiento de las monarquías parlamentarias hoy. Esto es básicamente lo que pretendo. Comienzo con una cita del más relevante e importante politólogo y sociólogo español de las últimas décadas, Juan Linz, un hombre extraordinario, una enorme calidad humana, que decía: los estudiosos de la democratización harían bien en pensar más sobre la monarquía, en concreto, prestar más atención al papel que las monarquías han jugado en la evolución de la democracia. Es una frase que es muy relevante y que yo la tengo como moto, como referencia, porque en el fondo la charla sigue este consejo de Juan Linz. Comenzaré contándoos cuál ha sido mi evolución acerca del tema de la monarquía, porque la he tenido y muy profunda desde el principio. Por lo tanto, comenzaré con un cierto alivio de conciencia. Yo nunca fui monárquico de joven, era socialdemócrata. Si hubiera tenido que votar en el 78, monarquía sí o monarquía no, probablemente hubiera votado que no, es lo más probable. Mi hermano Jaime sí que era monárquico, yo en absoluto no tenía esa inclinación. Yo me hice juancarlista, como casi todos los españoles, después del golpe de Estado. ¿Cómo no? Aquella noche todos nos hicimos juancarlistas, nos trajo la democracia y la salvó la noche del 23F. De hecho, un sondeo del CIS de aquella fecha mostraba que el 81% de los españoles estaban de acuerdo con la frase: el rey, al detener el intento del golpe del 23F, se ganó el respeto de los demócratas españoles. Desde luego se ganó el mío, sin duda alguna. Hoy tampoco soy monárquico si por monárquico se entiende lo que usualmente se entiende, es decir, alguien que pone la monarquía por encima de todo. Yo no lo hago, no pongo la monarquía por encima de todo, desde luego no la pongo por encima de la democracia. Lo que pasa es que estoy convencido y he llegado a la conclusión racional, repito esto, que es lo mejor para fortalecer la democracia en España. Y esta es la razón por la que en este momento pues, me defino monárquico sin ser monárquico, digamos, de una monarquía de un monarquismo un poco raro. Voy a hablar, por supuesto, de monarquía parlamentaria. Esto es importante entenderlo. No hablo de otros tipos de monarquía. La monarquía parlamentaria, como sabemos, lo decía Thiers, el rey no administra, no gobierna, reina. El rey está sometido a un parlamento, está sometido a un ejecutivo. Estas son las monarquías parlamentarias. Luego veremos cuántos hay en el mundo. Y, por tanto, yo me voy a referir únicamente a las monarquías parlamentarias y no a las otras. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi caída del caballo. Tuve una caída del caballo, un día de pronto dije: uy, qué cosa más rara. Bueno, pues esto fue cuando hace años estaba viendo, como hacía siempre, usualmente, los rankings de calidad democrática del mundo para ver cuál era la posición de España. Esto lo hacía regularmente, era director del Real Instituto Elcano, me interesaba siempre, y este era el ranking del año 2016. Estuve mirándolo y, bueno, pues España estaba entonces en el lugar 16º. Entre las 20 mejores democracias del mundo, las llamadas full democracy. Fantástica posición, luego hemos bajado, luego hemos vuelto a subir, y estamos más bien en la parte de abajo, pero no estamos mal, seguimos estando bastante bien. Entonces, como digo, estábamos en la posición 17ª. ¿Y qué hice entonces? Me sorprendí marcando en la relación de las 20 mejores democracias del mundo las que eran monarquías parlamentarias. Y me encontré con Noruega, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, España, Japón, Holanda y, por supuesto, las 3 vinculadas al Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Vaya, hay solo 11 monarquías parlamentarias y de pronto me encontré con la enorme sorpresa de que 10 de ellas estaban entre las 20 mejores democracias del mundo. De las 11, 10 entre las 20 mejores democracias del mundo. En esta lista faltaba Bélgica, ¿no? ¿Y dónde estaban las grandes repúblicas? Pues la República Francesa estaba aquí y la americana también. Las 2 repúblicas estaban claramente por debajo de las monarquías parlamentarias. Me quedé muy sorprendido, esa es la verdad, me quedé muy sorprendido. Y me puse a estudiar el tema.
Entonces me encontré con la segunda sorpresa, y la segunda sorpresa es que yo llevo décadas, soy mayor, ya tengo bastantes añitos estudiando estas cosas. Nunca nadie en ningún sitio me había puesto de manifiesto la relevancia de este dato. Mire usted, las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias. Esto me chocó mucho, nadie me lo había dicho nunca y no lo había visto en ningún sitio. Es sin duda muy relevante. España no es sino un ejemplo más de un conjunto de monarquías parlamentarias, y uno esperaría encontrar cientos de trabajos e investigaciones que con una perspectiva comparada hubieran trabajado. Sobre casi cualquier cosa hay cientos de investigaciones, te vas a Google, te vas a, etcétera, a las bases de datos. Pues no lo había, ¿no? Me encontré digamos, muy ayuno de información rigurosa. Permanece esto en una especie de limbo, donde casi todo se da por sabido. De ahí la referencia de la cita de Juan Liz. Haríamos bien en estudiar más las monarquías. Pondré algunos ejemplos de esto, ¿no? Si me voy a Google, Google es la gran memoria de la humanidad, todo está en Google, todo está ahí en algún sitio de Google, pues me encuentro con que La Voz República tiene 134 millones de entradas, la monarquía 6 millones y monarquía parlamentaria 250.000. No está mal, la diferencia de relevancia que se le otorga en Google a unas a otras. Lo mismo ocurre en lengua inglesa, no vale la pena contarlo. ¿Por qué ese desinterés? Bueno, yo creo que la historia reciente tiene mucho que ver, sin duda, con ese desinterés. Y la historia reciente no ha sido buena para las monarquías en absoluto. Me gusta traer esta foto. Esta foto es muy reveladora. Son los monarcas asistentes al funeral de Eduardo VII de Inglaterra en 1910. Y como vemos, toda Europa estaba aquí. Aquí tenemos en la primera línea, de izquierda a derecha, Alfonso XIII, Jorge V de Inglaterra, Federico VIII de Dinamarca, y en la segunda línea, Haakon de Noruega, Fernando de Bulgaria, Manuel de Portugal, el Kaiser Guillermo de Alemania, Jorge de Grecia y el rey Alberto de Bélgica. Toda Europa era, en 1910, eran monarquías coronadas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues pocos años después fueron cayendo 1, 2, 3, 4, fueron cayendo 5, y de hecho, a lo largo de los siguientes años irían cayendo muchas de esas monarquías. La razón es bastante sencilla. Cuando un presidente falla, y lo hace mal, lo paga él. Pero cuando un monarca falla, y falla mucho, lo suele pagar la institución. De modo que es mucho más fácil pasar de monarquía a república que de república a monarquía. Entre otras cosas porque pasar de república a monarquía es muy complicado. Tienes que tener una dinastía, tiene que haber una historia. No te inventas un rey así de la noche a la mañana. Aquí, como vemos, en Portugal, antes veíamos al rey Manuel de Portugal, le faltaban meses para que fuera destronado en 1910, en Rusia en el 17, Alemania en el 18, Austria en el 19, España en el 31, Bulgaria, Yugoslavia, Italia, Rumanía, Grecia, todos ellos. Aquí vemos la evolución de las monarquías en el mundo, parlamentarias o no. Como vemos, en 1900 había casi 160 monarquías en el mundo. En este momento hay poco más de 40, de las cuales, como digo, monarquías parlamentarias stricto sensu son solo 11, ¿no? Por el contrario, como vemos, la evolución de las repúblicas ha sido espectacular, especialmente a partir del año 89, con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, en lo que se llamó la tercera ola democratizadora. Pues ha habido un crecimiento enorme de las repúblicas presidencialistas y también de las repúblicas parlamentarias. De las monarquías constitucionales, muy escaso, y de las monarquías absolutas más bien ha habido un retroceso, por fortuna. Bien, ¿cuál es la causa de ese desinterés? Hablaba antes de prejuicios. Es una institución muy estereotipada, rodeada de estereotipos muy potentes. Extraigo algunos ejemplos de lectores del País, de un número del País del 2021. Dicen, monarquía y moderna son oximorón. Se parecen en que los dos empiezan por mo y en poco más. Bueno, no está mal. O bien, el propio concepto de monarquía es contrario a moderno. Una institución que infantiliza la ciudadanía. Es una excentricidad y un privilegio. Luego veremos en qué medida todo esto se sostiene empíricamente, pero son ideas con las que prejuiciamos en el sentido estricto de la palabra la institución. Incluso el Economist, el famoso seminario británico, cuyo primer editorial fue Bagehot, que fue el gran teórico de la monarquía británica, pues con ocasión de la coronación de Carlos III decía sobre la monarquía, más allá de proporcionar empleo a sombrereros y columnistas sensacionalistas, ¿qué sentido tiene hoy la monarquía? Y respondía, son un estudio de digna inanidad. No podía ser más despreciativo el Economist, y seguro que Bagehot, si hubiera visto esto, se hubiera enfadado, se hubiera puesto de bastante, el primer editor de la revista.
Hay tres grandes estereotipos, lo hemos podido comprobar por estudios por aquí y allá, tres grandes acusaciones. La primera, no son democráticas, esta es la más fundamental. La monarquía no es una institución democrática, es de otros tiempos, no tiene sentido. En una democracia casi el 48% de los españoles piensa eso. Segundo, son caras, son costosas, son aparatosas, ¿no? Para lo que aporta el coste es desproporcionado. Otro 50%, 48% opina lo mismo. Y finalmente, ya lo veíamos antes, no son modernas, son viejunas, son anticuadas, son de otros tiempos, es algo polvoriento, ¿no? Es algo viejo y hay que abandonarlas. Bueno, veamos si es cierto, veamos si estas cosas son ciertas, ¿no? Vamos a ver, como digo, la evidencia empírica. Empiezo con la acusación de que son caras. Y tengo que comenzar diciendo que no tenemos buenos datos. Esta es la primera cosa. La información que voy a dar es una información que he obtenido por aquí y por allá. En este momento, en REMCO es la red de estudios de las monarquías contemporáneas. Al final os contaré en qué consiste REMCO. Estamos terminando una investigación muy rigurosa sobre el coste de la jefatura del Estado en repúblicas y en monarquías, 3 y 3, ¿no? Para comparar unas y otras. Pero no tengo los datos y por lo tanto no los puedo traer. Lo que voy a traer son estimaciones. Y lo que vamos a ver es algo muy razonable. Hay repúblicas caras y repúblicas baratas. Y hay monarquías caras y monarquías baratas. Por ejemplo, si vamos al coste total, esta es una estimación, aquí tienen esto, pues Francia son 106 la presidencia de la República Francesa. El coste son 106 millones de euros, Alemania serían 25, España serían aproximadamente 8,5. Ya digo que son datos poco rigurosos porque es muy difícil homogeneizar los datos, las fuentes estadísticas unas y otras. Esto es lo que estamos haciendo justamente en RECO para poder tener una comparación más rigurosa. Aquí tenemos otra comparación, coste por habitante. Pues el coste por habitante en Noruega es 3,38 euros, en España serían 0,13, en el Reino Unido 0,62. Como vemos, diferencias muy grandes. Coste total y coste per cápita, pues vemos un poco como antes, ¿no? Holanda serían 53 millones, España 11 millones, el Reino Unido 65, Alemania 37. Insisto, lo que estos datos ponen de manifiesto claramente, y no son muy de fiar, lo que ponen de manifiesto es que hay monarquías caras, la británica, la holandesa son carísimas, monarquías baratas, la española claramente sería una de ellas, y que hay repúblicas caras, la francesa sin duda alguna es cara, la Alemania relativamente, y otras repúblicas más baratas, como por ejemplo sería el caso de la italiana. ¿Cuánto cobra un rey? Bueno, pues aquí tenemos la reina de Dinamarca, 1,5 millones, el rey de Noruega, 1 billón, y el rey de España 250.000 euros. Bueno, pues diferencias significativas. ¿Es esto todo lo que cobran? Eso es lo que hay que ver. Si cobran más, si por aquí, por allá, si hay otras cosas, hay otras fuentes. Como digo, no tengo datos muy rigurosos en este momento. De modo, al parecer hay monarquías caras y baratas igual que la República. Pero sigamos con los estereotipos. Quizás el más importante es este, ¿no? ¿Son democráticas las monarquías? ¿Es compatible una monarquía con la democracia? Indudablemente la respuesta es no. Esto lo pongo aquí en letra muy pequeñita porque no podéis verlo, pero es un defensor de la monarquía que empieza diciendo que no es compatible monarquía con democracia. No casa racionalmente, y subraya esta idea de racionalidad, porque somos todos muy racionales, a veces un poco en exceso racional, no casa. Bueno, por una vez sigamos a Pablo Iglesias. Yo no soy muy seguidor de Pablo Iglesias el nuevo, no el antiguo, no soy muy seguidor, pero en el País, en un artículo sobre esto, decía: lo fundamental para definir el carácter democrático de un régimen político no es que la jefatura del Estado sea electiva o no, sino si efectivamente se garantizan las libertades. Y añadía: pero la calidad democrática de un sistema político puede medirse. Y tenía toda la razón. Lo que pasa es que no ha hecho el esfuerzo de medirlo, y yo voy a intentar hacer con vosotros el esfuerzo de medir la calidad democrática de los estados. Vamos a ver, como señalaba antes, en el mundo hay 44 estados considerados monarquías, poco más de 1 de cada 5. Como sabéis, aproximadamente hay 200 estados en el mundo, 193 en Naciones Unidas. Un tercio de esas 41 son microestados pequeños en el Pacífico o en otros sitios de menos de 350.000 habitantes. 26 de ellos han sido colonias o dominios del Reino Unido, y luego hay 9 monarquías en estados parcialmente libres y 7 que son dictaduras plenas.
Las monarquías democráticas son 28 y de ellas 11 son parlamentarias, que son las que me voy a centrar, que son Suiza, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Japón y España, más las otras 3 que mencionaba anteriormente, que pertenecen a la Commonwealth, fueron colonias, entre comillas, del Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Dejo fuera otras monarquías porque distorsionarían un poco, porque son casos especiales. Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein y Jordania. No vale la pena, son casos muy distintos, no son comparables con nosotros. No son países, son microestados. Bueno, vamos a ver cuál es el estado de democracia en el mundo. En el último dato, estos son los datos del Economist Intelligence Unit del año 2023. Full democracies, democracias completas, solo hay 24, pocas, es el 14% de los países, solo el 8%, 7,8% de la población vive en democracias completas. Luego tenemos las democracias incompletas o imperfectas, flawed, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios, que han crecido bastante últimamente, hasta ser ya el 39, casi el 40% de la población. En todo caso, 24. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando vamos a ver los datos? Pues lo mismo. Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Japón, el Reino Unido, España, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. De las 11, 10, 7 más 3, están entre las 24 mejores democracias del mundo. En el 2023, el año pasado, faltaba de nuevo Bélgica, que se encuentra más abajo de estos 24. Por el contrario, si nos vamos al final de la lista, pues son todos repúblicas presidencialistas o parlamentarias, salvo una excepción, que es Arabia Saudita, que es una monarquía. De modo que todas las repúblicas, todos los malos países son repúblicas y buena parte de los mejores países resulta que son monarquías parlamentarias. Ya digo que a mí eso me sorprendió mucho. Bueno, como digo, me quedé muy sorprendido cuando lo examiné y me fui a buscar otras fuentes, a ver si otras fuentes que hacen... Hay básicamente 3 fuentes en el mundo que miden anualmente la calidad democrática y las 3 fuentes están muy acreditadas. Una es la que daba antes, el Economist Intelligence Unit, una fuente británica. La segunda es una fuente americana, Freedom House, que también hace un think tank americano todos los años. Y finalmente una mixta, que es la Universidad de Gothenburg y la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que es VDEM, Varieties of Democracy, variedades de democracia, que también hace todos los años. Mira, este es el de las Varieties of Democracy, el VDEM, que llamamos esto. Como veis, aquí están de nuevo todos los países mencionados anteriormente, incluidos Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Freedom House, pues en un artículo que sacó Freedom House decía, es más probable que un sistema político sea libre si es monárquico que si es republicano. Esto sorprende mucho, pero es así, es más probable que un país sea libre si es monarquía que si es república. Solo el 45% de los países del mundo son libres, pero de las 43 monarquías analizadas, nada menos que el 58% se ubican en la categoría de libres, una diferencia de 13 puntos. Y es más, decía Freedom House, si el régimen es libre, será de mayor calidad si es monárquico que si es republicano. Si es libre, es mejor una monarquía libre que una república libre. De las 25 monarquías en la categoría de libres, el 76%, 3/4 partes, reciben las puntuaciones más altas, pero solo la mitad, 48% de las repúblicas, tienen la misma puntuación. Estos son los datos. Monarquías, vemos 28 países, la media de las monarquías es 6,29, la puntuación que tienen, la media de las repúblicas es 5,42, mucho más alta la monarquía que la república, pero si nos vamos a la monarquía constitucional es la que tiene la puntuación más alta, 7,86, mucho más alta que las repúblicas parlamentarias. Aquí tengo otra investigación española por Ariana Humatro y Alberto Peredés. La probabilidad de que una monarquía sea una democracia es 22 puntos porcentuales mayor a que lo sea una república. De modo que monarquía o democracia, yo creo que ha quedado empíricamente confirmado que no es que sean compatibles, sino que la mayoría de las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias. Y quien diga lo contrario, pues no ha mirado los datos, como hizo Pablo Iglesias cuando publicó el artículo en El País, no se había molestado en mirar los datos. ¿Son las mejores democracias? Pues parece indiscutible. Pero ¿son algo más? Pues que a lo mejor podemos incluso atrevernos a decir que resulta que son los mejores países. Pues vamos a buscar otros rankings, vamos a mirar más rankings de calidad en el mundo, ¿no?
Por ejemplo, el Estado de Derecho. El World Justice Project, que todos los años hace también un análisis del Estado de Derecho en el mundo con todo un conjunto de variables. Pues bien, aquí nos encontramos la clasificación global de los 15 primeros, 10 son monarquías. Aquí tenemos de nuevo la lista completa. De nuevo nos encontramos que todos estos 11 países aparecen en los primeros lugares de la calidad del rule of law, del Estado de Derecho en el mundo. Vamos a ver el desarrollo económico. Bueno, el desarrollo económico, como sabéis, tiene una medida estándar, que es el PIB per cápita. Es el estándar, pues muy discutible, pero es la medida estándar. Si nos vamos a ver el PIB per cápita, nos encontramos de nuevo con la misma situación. Es decir, todos los países se encuentran, son países ricos. Las monarquías parlamentarias son todos ellos países con un PIB per cápita bastante alto. Es más, con más igualdad que en las que no son monarquías parlamentarias. El índice de Gini es más bajo, el coeficiente de Gini es más bajo, como veis arriba, en las monarquías parlamentarias que en los otros, aun cuando las monarquías parlamentarias son más ricas que los otros. Y los restantes países son más pobres y más desiguales. Las monarquías son más ricas y más iguales. Con economías más libres. El índice de libertad económica que se elabora todos los años, el Index of Economic Freedom, los datos de 2023 muestran de nuevo casi todas, aunque no todas, aquí hay bastantes repúblicas que superan a las monarquías parlamentarias. Por cierto, España ocupa en este ranking una posición bastante pobre, posición número 51. Hemos estado mucho más adelante y deberíamos de estar en el índice de libertad económica. El índice de desarrollo humano, este es otro indicador de bienestar, mejor que el PIB per cápita. Es claramente mejor porque el índice de desarrollo humano tiene otras variables como son la salud, la educación, etcétera, que se incorporan, ¿no? Bueno, pues en el índice de desarrollo humano del 2022, entre los 20 primeros nos encontramos 9 monarquías parlamentarias. Este es un índice en el que España ocupa también una posición claramente mejorable, la posición 27 del índice de desarrollo humano. Estado de bienestar, muy importante. Pues bien, el Social Progress Index mide todos los años el estado de bienestar en el mundo. Pues aquí tenemos la clasificación del ranking de las primeras posiciones del Social Progress Index. España ocupa en la posición 25. Estamos, bueno, detrás, en el segundo decenio, ¿no? El índice de percepción de la corrupción. De nuevo encontramos lo mismo. Aquí España, que ocupaba posiciones muy buenas, ha bajado. En las últimas décadas ha bajado mucho y hoy ocupa la posición 36, justo por encima de Botsuana, lo cual pues no es muy halagüeño ni nos debe llenar de orgullo, más bien lo contrario, ¿no? Imagen y reputación de los países. Aquí, como comentábamos antes, la imagen, la reputación del país, la vistosidad de la corona tiene mucho. Pues aquí están, en primer lugar, Suecia, Noruega, Japón, Dinamarca, Holanda, España, Bélgica, Reino Unido. De nuevo nos los encontramos, ¿no? Los tres. Yo creo que la conclusión, la evidencia empírica es bastante abrumadora, ¿no? Quien piense que monarquía y democracia son incompatibles, que revise su opinión. No se puede seguir diciendo que monarquía y democracia son incompatibles cuando resulta que las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias. Y quien siga pensando que la monarquía tiene también poco que ver con la modernidad, es una antigualla de otros tiempos, también debería revisar su opinión. Es que muchas de las monarquías parlamentarias están a la vanguardia de la modernidad, a la vanguardia de la eficiencia económica y de la eficiencia social. Y estos son los datos, y los datos que a mí me dejaron un poco desconcertado. Esta es la realidad. A la vista de estos datos, la pregunta clave es, ¿hasta dónde podemos llevar este argumento? Los datos empíricos son indiscutibles, están ahí. ¿Hasta dónde podemos llevar este argumento? ¿Cuál es la explicación? Es decir, nos encontramos ante una causalidad. ¿Las monarquías parlamentarias generan mejores países o es una mera correlación estadística? Recuerdo que en la academia presenté una ponencia con estos datos y un compañero, que es un hombre muy competente, me dijo, no, correlación no es causalidad. Y es verdad, tenía toda la razón, correlación no es causalidad, ¿no? Podemos pensar que como son muy buenos países, han podido conservar las monarquías. Habría que verlo caso a caso, porque cuando lo analizas caso a caso descubres que eso no es así, ¿no? Yo creo que los propios de Freedom House se hacían una pregunta que es muy relevante, que es la que tenemos que hacernos, es la que yo he tratado de contestar, ¿no? Decía Freedom House, ofrecen las monarquías democráticas contraintuitivamente, esto es muy interesante, en contra de la intuición, en contra de la percepción, en contra de los prejuicios, contraintuitivamente, algún beneficio del que carecen sus contrapartes republicanas. ¿Aportan algo que no en las repúblicas no aportan?
Y decía Freedom House, es una pregunta abierta, es una pregunta abierta. Bueno, trataré de responder esta pregunta. Yo creo que no hay más remedio que sospechar que cuando tienes correlaciones tan altas como las que acabamos de ver, que son casi de uno, lo lógico es presuponer que la causalidad funciona en las dos direcciones. Esto es lo lógico. Es decir, son buenos países y, por lo tanto, mantienen las monarquías. Por lo tanto, la monarquía no molesta, lo menos que podíamos decir es que no molesta, no hace daño, son magníficos países y, por lo tanto, mantienen la monarquía. Pero también podemos pensar razonablemente en el sentido contrario. La monarquía contribuye, en alguna medida, a que sean tan buenos países. Lo lógico es pensar que hay una interacción entre las dos variables y no solamente una de otra. ¿Cuáles son los elementos que, estudiándolo, tratando de estudiarlo, estamos en este momento identificando como ventajas, 5 ventajas y una desventaja, que las monarquías parlamentarias democráticas aportan al funcionamiento democrático que las repúblicas no aportan? Por lo tanto, que la jefatura del Estado monárquica aporta que una jefatura del Estado republicana no aporta. Y son 5, los menciono y los analizo: el apartidismo y la neutralidad del jefe del Estado, se fortalece claramente la unidad interna por eso, la proyección histórica, unidad no solo en el espacio, también en el tiempo. Las coronas representan la historia y tienen una capacidad intergeneracional muy potente. Cuarto, interés en el largo plazo. Esto es muy importante, el largo plazo. ¿Quién tiene más interés en el largo plazo? ¿Un jefe de Estado monárquico o un jefe de Estado republicano? Y finalmente, lo comentábamos antes, la representación exterior, la vistosidad, la representación, la reputación, la imagen, todos esos elementos. Primero, el apartidismo. Esto lo decía el propio Bagehot, al que mencionaba anteriormente, el gran teórico de la monarquía británica. Decía: la nación está dividida en partidos, la corona no pertenece a ningún partido. Esto es algo muy interesante. Hay otra cita, me adelanto a ella, que es esta de Benjamin Constant, que me gusta mucho. Decía: el rey en un país libre es un ser aparte, superior a la diversidad de opiniones, que no tiene otro interés que el mantenimiento del orden y de la libertad, por lo que sobrevuela las agitaciones humanas. Esta es una frase que está bastante bien. ¿Qué quiere decir con esto del apartidismo? Bueno, contraintuitivamente, aquello por lo que se le critica a las monarquías, que es el carácter hereditario y no electivo del jefe del Estado, y por lo tanto su no dependencia de procesos electorales, es lo que es positivo, contraintuitivamente. Se le critica por una cosa, pero justamente eso es lo que le hace eficiente a estos efectos. Solo eso, el que no ha sido elegido por ninguna parte, garantiza su neutralidad y le permite representar no al Estado, como dice la Constitución española, sino representar a la nación en su totalidad. Y esa magistratura neutra, que no neutral, blinda en alguna medida el sistema político frente a tentaciones cesaristas o populistas de un dictador plebiscitario. Esto ya lo decía Max Weber. Decía: el monarca parlamentario cumple otra función que un presidente electo no puede cumplir. Limita formalmente la lucha por el poder de los políticos, ocupando definitivamente el puesto más alto en el Estado. Cancela en buena medida el riesgo de una dictadura plebiscitaria. De modo que lo que a primera vista parece ser el principal inconveniente, no ser elegido, a segunda vista resulta ser la principal ventaja, que no es elegido por nadie. Conocemos esto, tampoco es nada nuevo, conocemos, los que nos dedicamos a estas cosas, la alta valoración de las instituciones que no se meten en política, que no hacen política. Es el caso del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía, de los médicos, de la ciencia. Cuando haces la valoración de las instituciones, siempre aparecen en los primeros lugares. Mayor esto en periodos de desprestigio global de la política, como el que estamos. Llevamos casi 15 años de un desprestigio total de la política, de unos y de otros. Cuando opinamos, buscamos, luego podemos hablar de ello, la opinión de la ciudadanía española sobre los políticos, los partidos políticos, etc., es deplorable. ¿Eso qué hace? Bueno, que al final la única figura neutra que está sobrevolando las agitaciones resulta que es el rey, y el rey sube porque el resto baja. Segundo, fortalece la unidad interna. El mejor sistema, se ha escrito en un trabajo que apareció en la Comparative Political Studies, se ha escrito que es el mejor sistema para mantener la unidad en países que tienden a fragmentarse. La mejor solución al problema del orden político, la mejor solución para crear comunidad, Gemeinschaft, ¿no? Y no es casualidad que las monarquías parlamentarias están frecuentemente vinculadas con uniones de reinos o con demos compuestos, como es el caso del Reino Unido, como es el caso de Bélgica y como es el caso de España.
Los 3 países que tienen demos compuestos, con problemas para articular una unidad, han buscado la monarquía como fórmula para fortalecerla. Cuando las viejas colonias británicas decidieron conservar a la reina de Inglaterra como jefa de Estado, mostraron también esa última capacidad integradora de la corona, y seguro que algo similar ocurriría si se consumara el referéndum escocés. Seguro que Escocia la corona de Escocia acabaría en la cabeza de Carlos III, ¿no? Mantienen esa capacidad unificadora última, ¿no? La corona funciona, como decía antes, en buena medida como una suerte de institución, refugio en última instancia, la última ratio del sistema de confianza general, ¿no? Esto en la historia se ha dado, en la historia está harta de eventos de población que dice buenos reyes pero malos válidos, matemos a los válidos, acabemos con los ministros pero viva el rey. Bueno, esto pone en manifiesto este papel de defensor de última ratio, ¿no? Aquí vemos los datos, la evolución de la confianza en las instituciones, vemos cómo cae. Lo que se mantiene es las Fuerzas Armadas y la monarquía, las que no se meten en política. No se mete usted en política y tendrá reconocimiento. Se mete en política, mala cosa. La tercera cosa es la proyección histórica, unidad en el espacio, pero también en el tiempo. ¿Por qué? Porque un rey condensa toda la historia de una nación, la condensa. Es un símbolo que representa esa historia. Es sucesor de una serie histórica de monarcas, pertenece a una dinastía familiar que tiene profundidad histórica. Es, pues, un vínculo entre generaciones, uniendo pasado y presente y proyectándolo hacia el futuro. Las fotos de la familia real son una viva representación simbólica de esa unidad entre generacionales. Los padres, los hijos, los herederos muestran ese vínculo entre generaciones. La corona, a su vez, activa y pone en valor el patrimonio histórico de un país. Ella misma forma parte de ese patrimonio. Cada acto del rey adquiere una suerte de aura de trascendencia histórica. Se pone una placa, aquí se inauguró, estuvo el rey, la reina, no sé cuál, Isabel II vino, es decir, se pone una placa porque es un evento a conmemorar, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho citar, cuando Juan Carlos I llegó a Costa Rica en el año 77, el entonces presidente de Costa Rica le dijo: señor, hace 500 años que esperábamos la visita del rey de España. Esperábamos la visita del rey. Es una frase muy bonita, ¿no? Eso no lo hubiera dicho de una presidenta republicana. Porque efectivamente el rey de España, como lo decía Cantorovi, decía, no, mire usted, los reyes no heredan la corona hereda a los reyes. La corona tiene la continuidad. Y luego hay ocupantes que van ocupando esa posición. Pero realmente quien garantiza la continuidad es la corona y no los reyes. Cuarto, interés subjetivo en el largo plazo, lo que permite combinar tradición e innovación. En las democracias todo el juego político se juega en plazos cortos, rara vez más de 2 legislaturas. Nadie piensa que va a gobernar más allá de 2 legislaturas, no puede tener proyectos para más de 2 legislaturas y por lo tanto tienen como horizonte político y horizonte vital 1 o 2 legislaturas. Los reyes pueden esperar vivir más de 40 años. La reina Isabel II gobernó nada menos que 69 años. Y la demografía moderna juega a favor de esa enorme continuidad de los monarcas. De modo que la estrategia de pan para hoy, hambre para mañana, tiremos la pelota para adelante, tan frecuente en las democracias, por ejemplo, en el tema del endeudamiento, es clarísimo, estamos endeudándonos, el endeudamiento, vosotros que sois jóvenes, lo pagaréis vosotros. El endeudamiento significa que los mayores vamos a beneficiarnos de vuestro esfuerzo futuro, que es quien pagará el endeudamiento. Por lo tanto, es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, a una corona le está vedada, él es el largo plazo, se va a encontrar con el largo plazo, no se lo puede pasar a nadie más, ¿no? Racionalidad de largo plazo, en teoría, inacabable, pues hay que añadir la continuidad en el heredero y de la corona misma, ¿no? Eso crea incentivos intertemporales e intergeneracionales positivos para el buen gobierno. Esto ya lo dijo un gran politólogo, Mancur Olson, hace muchos años, ¿no? De hecho, cuando una república quiere asegurar esa continuidad, acude al principio vitalicio, como en el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que nos encontramos ante un paraguas que facilita el cambio social por debajo. Todo permanece igual y todo cambia.
para que todo cambie es necesario que parezca que no ha cambiado excesivamente. De modo que al final nos encontramos, que lo vamos a ver inmediatamente, con que estos países, las monarquías parlamentarias, son los más tolerantes, posmodernos, posmaterialistas, feministas, más avanzados, sorprendentemente. Tienen una imagen de tradición que permite que el cambio circule por debajo. Y por ello es más fácil transitar a la democracia desde una monarquía que desde una república. Y los españoles lo saben muy bien. Los españoles pudimos transitar fácilmente a la democracia gracias, en buena medida, a que esto era una monarquía. Por esa misma estabilidad, las monarquías aumentan el crecimiento. Esto lo han dicho un trabajo que apareció de una profesora, por cierto, de la Universidad Pompeu Fabra, con un profesor de Oxford, ¿no? De nuevo, contraintuitivamente, como decía antes, encontramos que algunos de los países más modernos, tolerantes, posmaterialistas y abiertos son monarquías republicanas. Esto vosotros sois juristas y no conocéis este cuadro requeriría para explicarlo casi una hora, pero es un cuadro que resume una de las mayores investigaciones empíricas que se han realizado en sociología en los últimos años, ¿no? Las encuestas mundiales de valores, las World Value Surveys, que ponen en manifiesto lo que ha sido la evolución moral a lo largo de las últimas décadas. Han hecho 6 oleadas a lo largo de 30 años. Abajo a la izquierda tenemos los países más tradicionales, con valores de supervivencia, disciplinarios, etcétera, y muy tradicionales, y arriba a la derecha los más modernos, los más avanzados, los que tienen una moralidad más de autoexpresión, postmaterialista. Por supuesto, son países con una cultura legal racional. ¿Y qué países nos encontramos entre los más avanzados en lo que es la evolución moral de la humanidad? Pues Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, etcétera, etcétera. Nos volvemos a encontrar a los mismos países de siempre. Bien, podríamos hablar incluso del crecimiento económico. Y finalmente, la representación en el exterior. Esto no necesito resaltarlo. El largo plazo de la continuidad, la vistosidad, todo ello hace que el conocimiento que se tiene en el exterior de una monarquía es muy superior. ¿Quién no conoce al rey o la reina de España? ¿Y quién sabe quién es el presidente de la República Alemana o el presidente de la República Italiana? Pues probablemente me juego que en esta sala no hay más de media docena de personas que saben quiénes son, ¿no? Esto además les proporciona a los reyes esta estabilidad, una agenda de contactos insustituible. Pensemos que Juan Carlos I, a lo largo de su reinado, había conocido nada menos que a 6 presidentes de los Estados Unidos. 6 presidentes. Comenzó con Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama. Eso parece trivial, pero ¿eso qué quiere decir? Ha departido con todos ellos, les ha saludado, tiene su teléfono, conoce a su mujer. ¿Cómo está tu mujer? ¿Se encuentra bien? ¿Has tenido un niño? ¿Has tenido un nieto? Hombre, enhorabuena. Oye, te voy a llamar. Tiene su teléfono, puede llamarle para cualquier cosa, y se le ponen. A un presidente se le pondrán o no, pero a un rey se le pone al teléfono y por lo tanto tiene una agenda de contactos, y lo hemos visto en la historia de España. Podría contar eventos en los que esto se manifiesta claramente. 2 elementos vinculados a la representación exterior. Uno, el trust y el riesgo soberano. Se ha podido comprobar, este es un artículo de Standard & Poor's, un artículo cuantitativo, que las monarquías parlamentarias tienen un riesgo soberano inferior al de las repúblicas. Tienen mayor confianza. Las monarquías constitucionales recibieron una media de A+, es decir, 2 escalones por encima de la media. Llevan décadas obteniendo algunas de las calificaciones más elevadas del mundo. Y finalmente lo que se llama la marca país. La marca país es la capacidad, efectivamente, la representación, la marca, la imagen del país en el exterior. Hay estudios hechos en algunos países, concretamente en el Reino Unido, y muestra que los beneficios anuales que la monarquía británica genera para la economía británica en términos de impacto y de visibilidad son absolutamente enormes. Bien, he contado unos cuantos cosas que hemos podido identificar como que las monarquías constitucionales aportan al buen funcionamiento democrático que las repúblicas no aportan. Esto es lo que he tratado de argumentar hasta ahora. Nada es perfecto, como es sabido, y también tiene su punto débil. Y el punto débil es esto. Es una institución que no está exenta de problemas propios, ¿no? En cierta ocasión se le preguntó a la reina de Inglaterra, Isabel, cuáles habían sido los principales problemas de su reinado. Y uno esperaría que hubiera mencionado, la pérdida del Imperio Británico, no está mal, le tocó a ella. El terrorismo del IRA, vosotros no lo recordáis, pero fue brutal durante muchos años, tan malo como el de ETA, si no peor. El referéndum escocés, que fue un momento que estuvo a punto
conseguir la independencia escocesa. El Brexit, que ha sido recientemente, no contestó ninguna de esas cosas. Lo que dijo es la familia. Mi principal problema ha sido la familia. Y es el principal problema de todas las coronas y de todas las familias reales, el gestionar a la familia. Por eso últimamente la tendencia es reducir a la mínima expresión. Cuanto menos seamos, mejor lo podremos controlar. Ser rey o reina no es ninguna bicoca, como se piensa. Las familias reales carecen de derechos humanos básicos. Libertad religiosa, no la suelen tener nunca. Libertad para contraer matrimonio, rara vez tienen que pedir permiso. Libertad para tontear, para irse de copas, para hacer lo que cualquier hombre o joven o chico o chica o chico joven hace. No pueden hacerlo de ningún modo. Libertad de movimientos, libertad de residencia, libertad para viajar, no la tienen. Para elegir profesión o carrera, no la tienen. La libertad de expresión, cuidado con lo que dices, más bien cállate, no digas ni pío. Derecho a la privacidad y a la intimidad. Están rodeados de paparachis que se les cuelan por todas partes y les sacan las fotos. Un gesto, un mohín que ha hecho ayer la reina en el desfile, hizo un mohín en un momento dado, inmediatamente viral. ¡Oh, es un escándalo! ¿No? Ha habido no sé qué. Es tremendo, ¿no? Por ello, la formación de un rey o de una reina es algo muy duro y es de por vida, porque su trabajo es 24/7. Todos los días de la semana, todos los días del año, es rey o reina y no se libra de esa posición, quiera lo que quiera. No es nada fácil interiorizar que se va a ser rey o reina, es una gran renuncia. Es una gran renuncia. Pensar en que mañana le decís a un hijo, una hija, una nieta, yo no sé, la nieta mía, le digo que va a ser rey o reina y que tiene que renunciar a todo eso y me hace un corte de mangas notable. Claramente, es muy, muy, muy duro. Esa condición supone, como digo, un gran reto para las monarquías parlamentarias. Están sometidas a la lotería de la herencia, pueden tener un heredero incompetente, corrupto, malvado, ocurre, la historia ocurre. Tienes un hijo, te sale una oveja negra. Las familias reales tienen que ser ejemplos de buena conducta, pues están sometidos, como digo, a un escrutinio constante, no tienen privacidad. Son obligaciones contradictorias. Se espera que sean políticamente neutrales, pero interesantes y relevantes. Tienen que arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, pero no tienen ni tarjetas amarillas ni rojas. ¿Cómo vas a moderar un partido si no tienes tarjetas amarillas para hacerlo? Cultura del famoseo. Necesitan el apoyo de los medios, pero sus demandas son insaciables. Nosotros no recordáis, yo recuerdo la tragedia de Lady Di, la famosa. Lady Di fue liquidada por los paparachis, fue liquidada por la cultura del famoseo, que la arruinó, la destruyó. Es terrible la presión que pueden ejercer estos medios de comunicación. Esperamos que sean gente especial y distinguida, pero al tiempo como nosotros. Bueno, estamos pidiendo cosas muy complicadas. ¿Qué significa eso? Que en cada generación el apoyo a la institución debe ser renovado. Debe ser renovado en el apoyo a un individuo concreto, lo que da lugar a oscilaciones en todos los países. Fijaros en esto que es interesante. El hecho de que una república no puede mutarse en monarquía, pero una monarquía siempre puede mutarse en república, es un enorme incentivo positivo para la monarquía. Siempre está en discusión, siempre tiene que tener cuidado, siempre tiene que estar en observación, porque el riesgo lo tiene la monarquía y no la república. Resultado, en todos los países tienen siempre porcentajes más o menos altos de ciudadanos, todos los países monárquicos, que quieren pasar de monarquía a república. Esto no es nada nuevo, no es nada, pues aquí tengo algunos datos, en Bélgica el 42% en el 50, en Holanda el 25% en el 2008, en España el 22% en el 2007, en Noruega porcentajes variables. Aquí también tenemos otros porcentajes variables a favor de abolir la monarquía, ¿no? En Bélgica el 25% en el 17, ¿no? En la corona británica en el Annus Horribilis, el año que murió Lady Di, fue terrible. La consecuencia es que hubo verdadera animaversión hacia la corona británica. Los sondeos mostraban que los ciudadanos británicos pensaban que los royals, los llamados royals, los reales, son privilegiados, no son importantes, son extravagantes, son vagos, son irresponsables y no tienen respeto. O sea, los pusieron peor imposible, ¿no? Peor imposible. Hubo un momento de enorme animaversión a los royals en la sociedad británica. Años después, el 76% estaban a favor claramente. Y cuando murió la reina Isabel, pues lo hemos visto el año pasado, la emoción que sintieron todos los británicos, la coronación, esa parafernalia que montan un poco, a mi entender, un poco excesiva. En fin, esa es mi opinión.
Bueno, España, yo poco puedo decir, solamente quería hacer algunos, ya estamos, ¿verdad? Sí, termino con un par de cosas. La primera es esta. Se dice con frecuencia que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, no pregunta por la monarquía. Es verdad que no lo hace directamente y hay buenas razones para que no lo haga, porque el CIS tiene que preguntar por lo que son problemas. Y lo que el CIS acredita barómetro a barómetro es que la monarquía no es un problema en absoluto. Cuando pregunta cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente en España, lo hacen todos los barómetros, lo hacen mes a mes, llevo mirándolo años, décadas mirándolo, pues en los últimos 10-15 años, en los primeros lugares, las principales preocupaciones de los españoles, de las 10 primeras, 5 son los políticos. Los problemas políticos en general, el gobierno, partidos políticos concretos, el mal comportamiento de los políticos, que no se ponen de acuerdo los políticos, de los 10 primeros, 5 son. ¿Dónde está la monarquía? Pues suele aparecer en el lugar 40 y tantos, 50 y tantos en esa lista mencionada por el 0,1, 0,2, a veces ni siquiera. La monarquía no es un problema. Claramente no es un problema para los españoles, que tienen otros problemas mucho más importantes. ¿Es solución? Eso ya no lo sé. Tendríamos que indagarlo, ¿no? Por cierto, este desinterés al que aludía anteriormente de la monarquía oculta un enorme despiste. Y es interesante este dato porque pone de manifiesto cómo hay una enorme, digamos, aureola de estereotipos y de prejuicios alrededor del tema de la monarquía. Este es un estudio de Metroscopia de julio del 2022 en que preguntaba ¿qué país es en la actualidad el que tiene una democracia más avanzada? Preguntaba a los españoles. Pues bien, los españoles de derechas mencionaban como países como democracias más avanzadas Alemania, por supuesto, Estados Unidos en segundo lugar y Francia en tercer lugar. Esto es la derecha. ¿A qué menciona la izquierda? La izquierda menciona también, en primer lugar, Alemania, no menciona a Estados Unidos, por supuesto, la izquierda no menciona a Estados Unidos, pero sí menciona a Francia, y te encuentras con que los dos siguientes son Suecia y Noruega, que son monarquías. Y los nacionalistas, ¿a quién mencionan los nacionalistas como las democracias más avanzadas del mundo? A Noruega, a Suecia y a Gran Bretaña. No deja de ser curioso, por lo menos a mí me resulta curioso que los partidos republicanos, claramente republicanos, cuando les preguntas cuáles son las democracias más avanzadas, lo que te mencionan son monarquías parlamentarias. Bueno, yo coincido con ellos en eso, pero no sé si ellos estarán de acuerdo conmigo. En España, en los últimos datos ha habido claramente un momento muy bajo cuando la abdicación de Juan Carlos I se ha recuperado. En este momento hay datos reiterados que ponen de manifiesto que aproximadamente 2 a 1 de preferencia de la monarquía sobre la república. Bueno, simplemente termino. Nuestra historia acredita esto. El gran historiador Santos Juliá escribió en cierta ocasión que si éramos España el país que más tronos hemos derrocado, somos también los que más tronos hemos restaurado, porque hemos tenido muchas restauraciones monárquicas, ¿no? Por algo será, ¿no? Yo creo que afortunadamente las dos repúblicas han sido un fracaso rotundo, la primera y la segunda, no hay la menor duda, y las dos restauraciones han sido un éxito. La primera restauración monárquica fue un éxito, claramente, y esta segunda también está siendo claramente un éxito. Bien, lo puedo dejar aquí, tengo más cosas, pero lo dejamos aquí. No sé si os habré convencido, pero si he creado cierta confusión, ya me daré por satisfecho, porque eso es la confusión y la duda es el comienzo de la indagación, y como decía al principio, citando a Juan Luz, tenemos mucho que estudiar en esto. Perdona un momento, REMCO, la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas, es una asociación que hemos montado unos cuantos que nos quedamos asombrados de estos datos, con el objetivo de estudiar objetivamente las monarquías parlamentarias. No pretendemos, no estamos en la zarzuela, no estamos en la nómina de nadie, nos financian un montón de gente, el que más paga 10.000 euros, por lo tanto son muchas pequeñas cantidades, no grandes cantidades de los sospechosos habituales del IBEX, y con ese dinero, que no es mucha cantidad, pagamos y estudiamos investigaciones relevantes sobre el funcionamiento de las monarquías parlamentarias. Red de Estudios de las Monarquías Parlamentarias. Yo soy vicepresidente, lo preside un antiguo socialista, que es Juan José Laborda, que fue presidente del Senado y socialista bien conocido. Y con esto ahora sí me callo, perdona. Pues muchas gracias. Muchas gracias.
supongo que yo quiero resaltar de lo que ha explicado don Emilio Lamo de Espinosa, aparte de las conclusiones, que estas me parecen evidentes en cuanto que las ha reiterado y han quedado muy claramente expuestas, el método que ha seguido. Yo creo que ahí está la prueba de que estamos ante un sociólogo de raza, esa capacidad de análisis a partir de múltiples datos nacionales e internacionales y cómo va sacando conclusiones que van más allá de lo empírico y que, por tanto, ahora pueden ser objeto de preguntas, ampliaciones, objeciones. En definitiva, de esto se trata. Es un tema polémico, lo es sobre todo para gente joven, lo es seguramente más aquí en Barcelona, en Cataluña, por tanto, tiene todos los ingredientes para motivar un buen debate y del que puedan salir conclusiones mejores. De forma ordenada podemos ir pidiendo la palabra. Está aquí el profesor Marco Simonelli, que acercará el micrófono para que quien quiera pueda preguntar. Están todos convencidos. Allá al fondo... Espera, porque no se oye. Ahora sube. ¿Qué forma de Estado es el ideal para usted? No la hay. Depende claramente del país, depende de la historia, depende de la población. Yo no creo que la monarquía sea la solución para todos los males, ni sea la solución para todos los países. En algunos sí. Si me preguntas por España, te diría que sí, que prefiero claramente una monarquía parlamentaria y que me parece que es más garantía para mantener la democracia en España, la monarquía, que la república. Esto lo decía Gregorio Pérez Barba. Gregorio Pérez Barba, el que fue socialista, presidente de las Cortes españolas, decía: en España, monarquía, democracia y constitución van juntas. Y yo creo que es así, Pero, en fin, en otras coyunturas y en otras circunstancias, pues sería distinto. Desde luego no me imagino a Francia monárquica, no me la imagino. No me imagino a Italia monárquica, quizás. Desde luego a Alemania, claramente no. Depende de los países y depende de la coyuntura. En el caso de España no tengo ninguna duda. Y por eso decía al principio que yo me he hecho monárquico racional, no emocional. No tengo una tradición familiar, no vengo de una familia, etcétera, etcétera. No ese es el caso. Yo tuve el descubrimiento de esos datos un día, me quedé muy sorprendido, me puse a estudiar, me puse a indagar y llegué a la conclusión, como he tratado de argumentar, que las monarquías aportan al funcionamiento de la democracia cosas importantes que las repúblicas no aportan. Y esta es un poco la conclusión. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Yo me pregunto, las democracias monárquicas, o ¿cómo se llama? No hablo bien español, pero espero que me entiendan. You speak English? Yeah, too, but I'm trying to speak a bit more English, Spanish. But yeah, those the parliamentarian democracy. Lo que me pregunto es si esto merece la categorización como entre el monarquismo, porque yo diría que constituye más democracia y es que solo un puesto que tiene el de jefe de Estado, que tiene la providencia monarquista, pero diría que ya no podemos decir que tenemos monarquía aquí porque la característica, the defining characteristic of this institution is popular sovereignty, and in this regard, I'd say there is important difference, no? No, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Claro, todo depende, es un poco nominalista lo que planteas. ¿Qué es una monarquía? Si tú defines como monarquía que la soberanía popular reside en el rey, esa es una cosa, entonces estas dos lo son. Si tú defines como monarquía que la jefatura del Estado es hereditaria, que es como yo la defino, entonces sí lo son, ¿no? Lo que en el fondo estás diciendo es que estas monarquías parlamentarias de las que estamos hablando
han perdido muchas de las características históricas de las monarquías, cierto, no hay la menor duda, hasta el punto de que, bueno, yo recuerdo, no sé si era Alfonso Guerra o Felipe González, quien decía que España era una república coronada. Estas monarquías parlamentarias las puedes entender como unas repúblicas coronadas. Pues es verdad, el jefe del Estado resulta que es el rey, pero es el jefe del Estado solamente, y lo que hace es reinar, pero no gobernar, claramente, ¿no? Y en ese sentido, pues son monarquías distintas, claramente, de estos que veíamos anteriormente en la foto del funeral de Eduardo VII, que todos ellos eran, pensemos en el Kaiser Guillermo, ¿no? o en el zar de Rusia. Tenían poderes de verdad. Los reyes parlamentarios a los que estoy aludiendo ahora, su poder es moderar y arbitrar, y frecuentemente, como señalaba, ese es lo único que le da la Constitución, el mando de las Fuerzas Armadas, moderar, arbitrar, todo muy controlado, y con poca capacidad de moderar y menos de arbitrar, porque no tiene instrumentos potentes para hacerlo. Pero tiene mucha autoritas, no tendrá potestas, pero tiene autoritas. Otra pregunta. Bien, buenos días. Primero de todo, gracias. Y segundo, me gustaría hacer un par de preguntas en relevancia a la monarquía española. La primera tenía que ver cómo se percibe la figura del monarca en el Estado como un símbolo de la historia y la identidad nacional. ¿Le hago la segunda? Sí, habla, sí. Sí, continúa. Vale. Y la segunda era, ¿qué desafíos enfrenta la monarquía para mantener su relevancia en el siglo XXI? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, lo primero sí, es evidente, es un símbolo de unidad. Es un símbolo de unidad en el espacio y en el tiempo, las dos cosas, ¿no? En el espacio porque es casi la única representación de la totalidad del espacio nacional. Representa al Estado, representa a la sociedad, preside numerosas instituciones, fundaciones, va por aquí y por allá, representa, y lo representa a su vez con esa enorme profundidad histórica que le proporciona el hecho de que es el heredero de la corona y por lo tanto el rey. Es el rey, sea quien sea el rey, me es igual el rey, como decía el presidente de Costa Rica, ¿no? Por lo tanto, tiene una enorme capacidad simbólica y de aglutinar. Y la tiene precisamente porque no ha sido elegido por nadie. Porque, vamos a ver, yo os hago la pregunta, sí, evidente, si mañana quisiéramos elegir a un presidente de la República que nos representara a todos, pues a lo mejor acabábamos eligiendo a Felipe VI. Porque es probablemente quien más capacidad tiene de representarnos a todos. Desde luego, cualquier otro nombre que se nos ocurra y que pongamos encima de la mesa, media España o un tercio de España lo va a demonizar. No tengo la menor duda. De modo que, al final, poco por reducción al absurdo, ¿no? Por tanto, esa capacidad simbólica. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, primero, está cerrando un desafío histórico muy potente, muy preocupante, familiar, que es la falta de ejemplaridad notable de su padre, del rey emérito, indiscutible. Y esa herida está casi cerrada, pero no del todo. Lo estamos viendo y de pronto aflora por aquí y por allá, pues porque alguien se le va de la lengua, porque aparece un dato nuevo, porque aparece algo, y de pronto vuelve a aparecer eso. Bueno, yo creo que el rey actual, creo, estoy seguro, ha hecho esfuerzos considerables por blindarse frente a ese pasado. Ha renunciado a la herencia, ha reducido la familia a la mínima expresión, los padres y las hijas, la mínima expresión. Antes había una familia muy amplia, ahora no. Ha establecido el control del Tribunal de Cuentas de todas las cuentas de la Zarzuela y de la Casa Real. Da cuenta al patrimonio de la totalidad de los regalos que recibe él y los miembros de la Casa Real. Ha establecido toda una serie de murallas chinas para blindarse frente a ese pasado, ¿no? Y asegurarse, por lo tanto, el futuro. Y lo que en este momento está haciendo es tratar de abrir el camino a ese futuro.
con el lanzamiento que hemos visto de su hija, de la heredera, de la princesa Leonor, que yo creo que es un lanzamiento que está teniendo una muy positiva recepción popular, por lo que yo veo de sondeos por aquí y por allá. Me da la impresión que la princesa Leonor, que ha asumido toda la dureza que supone interiorizar el papel de reina, lo mencionaba antes, es que hay que darse cuenta, hay que ponerse en la piel de una niña de 16, 17 años, que lo que quiere es, oye, tontear, hacer bromas, irse de fiestas, lo que cualquier niña quiere, que de pronto tiene que interiorizar, que va a estar más vigilada, controlada, su vida es disciplina, servicio constante, 24/7, toda su vida. Bueno, lo ha asumido y lo está haciendo de un modo verdaderamente notable, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso es el principal desafío en este momento. Luego, ¿qué te diría? Hombre, el mantener la legitimidad de la institución. Siempre ha habido cierto distanciamiento de los jóvenes frente a la institución monárquica, pero la suerte es que los jóvenes no duran siempre, acaban haciéndose mayores y cuando se hacen mayores pues cambian y maduran. Y en ese momento, en ese proceso de maduración, pues acaban comprendiendo que hay tradiciones, esto es difícil para la gente joven, comprender que hay tradiciones que son muy valiosas, que no se inventa el mundo de nuevo, y que el mantenimiento de una sociedad libre requiere conservar tradiciones importantes como es esta, ¿no? Por lo tanto, la legitimidad de la corona entre los jóvenes, la legitimidad de la corona aquí en Cataluña es un tema importante. En el País Vasco es distinto, porque los vascos no van a plantear problemas, no lo van a hacer, porque está vinculado con el concierto y con los fueros, y con el reconocimiento histórico de los fueros, y no lo van a hacer, pero aquí sí. Y por lo tanto el problema es Cataluña, el problema es la población joven, por eso estoy aquí tratando de convencerlos. Sara. Buenos días, muchas gracias, profesor. Yo soy joven profesor aquí en la Universidad de Barcelona y una de las cosas que más crea, digamos, conmoción entre los estudiantes de Derecho es la figura de la inviolabilidad. ¿Usted cree que la inviolabilidad, desde su opinión como sociólogo, es necesaria para el mantenimiento de la figura o a lo mejor debería agotarse a los actos que realiza en figura como tal, especialmente habida cuenta de lo que ha sucedido con el anterior monarca? Muchas gracias. Sí, es una pregunta, a mí no tengo una respuesta rotunda. Vamos a ver, como sociólogo y como ciudadano estaría de acuerdo contigo, se podría perfectamente limitar a los actos, pero claro, es que todos los actos del rey tienen refrendo. Y segundo, lo más importante, que es lo que a mí me genera más confusión, es que cuando he tratado de indagar en el derecho comparado y he hablado con compañeros míos, etcétera, de derecho internacional privado, etcétera, lo que me dicen es todos los jefes de Estado, todos tienen inmunidad total. Por lo tanto, el actual no tiene ningún estatuto jurídico distinto de lo que tiene el presidente de los Estados Unidos o el presidente de la República Francesa u otros. Eso es lo que me han dicho casi todos ellos. Por lo tanto, no veo por qué tendríamos que cambiarlo aquí en relación con otro sitio. Pero sí, a mí me choca, ¿a quién no le choca pensar, si mañana un presidente de la República o un jefe de Estado, un rey, decide que asesina a su, a su guardia de corps o asesina a su profesor de gimnasia, pues hombre, esto no puede tener inmunidad, no la puede tener. Estoy de acuerdo, me parece que eso es así de elemental. Pero luego te encuentras con estos elementos de derecho comparado, no lo sé, a mí personalmente no me importaría que se cambiara, no me importaría nada que se cambiara, no me parece que es esencial a la figura, eso es lo que ya diría. Sí, bueno, el mismo chico que antes. Pero, en fin, perdón, lo primero que habría que cambiar es la prioridad del hombre sobre la mujer. Esto, a ver si se ponen de acuerdo los partidos políticos. Sí, gracias otra vez. Yo me pregunto si dicen que la historia española acredita de una manera el éxito de la monarquía o que esta tradición o el valor de esta tradición se ve también por la historia. Yo no siendo español, pero me pregunto, por ejemplo, una razón importante por la que la República o la experiencia republicana segunda
fue un fracaso, no fue por el monarquismo que luchó contra la democracia porque hubo dos partidos, los de izquierda y los de derecha, y la derecha fue monarquista, ¿no? Sí, pero... lo comparo con Alemania y eso es de lo que comienzo. La República Weimar, por ejemplo, que fue destruida por la derecha, que también vi la democracia como ilegítima frente a la monarquía, que fue that was abolished. Usted, Sí. como os decía, en España hemos tenido dos experiencias republicanas, ¿no? La primera duró, no sé, unos meses. Tuvo 4 presidentes. El último de ellos, que yo creo que recordar que era catalán, acabó diciendo: estoy hasta los cojones, con perdón de todos vosotros, no puedo más, me voy, y se marchó. O sea, fue un desastre. Acabó con 3 guerras civiles: una guerra carlista, una guerra cantonal en el sur y una guerra, digamos, colonial o de liberación en Cuba. Fue un desastre la Primera República. La segunda duró un poco más, fue recibida con enorme ilusión por toda España. Había una derecha republicana fuerte. Para el año 32-33, fíjese, 33, esa derecha republicana había roto prácticamente con la República. En el año 34 el Partido Socialista da un golpe de Estado, hace una revolución proletaria para instaurar la dictadura del proletariado, porque la República se le ha quedado corta, lo dice Largo Caballero por activa y por pasiva. O sea, en el año 34 la República se había quedado sin republicanos. Esta es el Estado. Por lo tanto, el papel de los monárquicos fue relevante, pero uno más de los muchos enemigos que tuvo la República finalmente, ¿no? En fin, eso es un tema muy delicado, está analizado hasta la sociedad y todo tipo de debates. Recientemente ha aparecido algún libro muy interesante sobre la inestabilidad en España desde las elecciones del Frente Popular hasta la Guerra Civil, que vale la pena leer porque es demoledor. Es decir, no, la República murió en buena medida desde dentro. Murió porque los propios republicanos no supieron defender la República. Esta es la realidad, ¿no? No la querían defender, no tenía republicanos. La obra referida es de los profesores Álvarez Tardío y Fernando del Rey, 2 historiadores muy notables, y efectivamente es un libro muy recomendable. Por ahí. Más allá de la legitimidad que pueda tener hoy en día la monarquía con el rey actual, ¿crees que afecta el hecho de que sea Franco quien establece que será la monarquía la forma de seguir con el Estado español, como una forma de vincular la monarquía con el régimen franquista, que hoy en día entiendo que no es el más aceptado? Bueno, vamos a ver, sí, por así decirlo, del franquismo hemos heredado muchas cosas. Hemos heredado eso, hemos heredado la provincia, hemos heredado los pantanos, hemos heredado el concierto vasco y navarro, también viene de ahí. Es decir, hemos heredado muchas cosas, que luego se han cambiado, porque se han cambiado para ser democráticos. No lo eran y luego lo han sido. Y por lo tanto tenemos una monarquía nueva, una monarquía renovada, como dijo el rey Felipe en el acto de proclamación. Por lo tanto, esta monarquía no es la monarquía de Franco, no tiene nada que ver, igual que el Estado de las Autonomías no tiene nada que ver con lo que había anteriormente, pero también está basado en las provincias y tantas otras cosas que se heredan. Eso es inevitable, la historia es tradición y las generaciones pasan unas cosas a las otras, pero insisto, esta monarquía no tiene nada que ver con aquella. Por lo demás, claro, cuando se argumenta, que yo lo oigo decir muchas veces, que nosotros quisiéramos que se votara, porque no se votó la monarquía. Bueno, vamos a ver, sí, podemos perfectamente abrir ese melón, pero si unos quieren someter a referéndum monarquía-república, otros a lo mejor lo que quieren es someter a referéndum el concierto vasco y navarro, seguro que quieren, o el Estado de las Autonomías, o tantas otras cosas. Es decir, cuando tú dices, no, yo quiero someter a referéndum estas normas porque no me gustan, otros te van a decir, yo también quiero someter a otras porque a mí no me gustan. Y están en la misma legitimidad unos y otros. Resultado,
cuando tratas de poner a todos de acuerdo, ¿dónde llegas a la Constitución que tenemos? que es bastante buena y que lleva funcionando pues, más de 40 años a plena satisfacción. Yo esto, claro, vosotros sois jóvenes y no sois conscientes de ello, pero voy a decir algo que es muy importante y que en este libro trato de argumentar, en el de Águilas y Dragones, es que los últimos 50 o 60 años de la historia de Europa y los últimos 50 o 60 años de la historia de España son el mejor periodo que ha habido en la historia de la humanidad en milenios, quizás el mejor. Y nunca, nunca, tanta gente y durante tanto tiempo hemos disfrutado, todos nosotros, hemos disfrutado de tanta libertad, de tanta prosperidad y tanta seguridad. Todo lo que una persona sensata le puede pedir a un sistema político, que es libertad, seguridad y prosperidad. Hemos gozado de ello todos los europeos y los españoles también durante el último medio siglo, más que nunca, más que nunca. ¿Qué quiero decir con ello? Que lo que nos ha traído esta Constitución ha sido un periodo de excepcional prosperidad, de excepcional, un periodo colosal, extraordinario. Por lo tanto, las cosas, cuando funcionan, si hay que tocarlas, habrá que tocarlas con mucho cuidado. Como dicen los americanos, si funcionan no lo arregles. Pues déjalo estar, ten mucho cuidado si lo vas a tocar. Y esta Constitución ha funcionado muy bien. También funcionó la primera, la primera restauración. También nos dio 40 años de libertades, de crecimiento económico, de progreso, el periodo de finales del 19 y comienzos del 20 hasta la gran crisis del 17, 23, etc. Es un periodo extraordinariamente positivo en la historia de España, extraordinariamente positivo, con libertades, con ciencia, con Ateneo, con justicia libre, con funcionarios públicos elegidos por mérito y por capacidad, por oposición. Es un periodo extraordinariamente brillante. Y el segundo periodo brillante comienza claramente en el 78, del 78 hasta el periodo, si queremos, actual más complicado, que comienza básicamente con la gran recesión. La gran recesión es el momento en que empiezan a aparecer las inestabilidades en Europa y en España. Pero ante ese periodo de 40-50 años, la Constitución española ha funcionado magníficamente bien, magníficamente bien. Habría tiempo para una última pregunta, sí, o salvo que sí, cerramos con esta. Hola, me gustaría plantear dos preguntas. Una sobre una duda de uno de los datos, en el cual pregunta que la monarquía no es un problema para los españoles como problema principal. Sí. Creo que es la propia fórmula de la pregunta la que clasifica la monarquía como en un porcentaje de 0,1, pues pregunta por el principal problema. A lo mejor si preguntáramos, ¿la monarquía es un problema para la democracia española? Los resultados podrían ser diferentes y quería preguntarte su opinión sobre eso. Y perdona, luego me haces la segunda, te contesto esta rápidamente. Vale, perfecto. Porque el sondeo del CIS en todos los barómetros primero pregunta cuál es el principal problema y luego pone ahí el segundo y el tercero. Por lo tanto, esta relación de problemas se pregunta tres veces, por el principal problema, por el segundo problema y por el tercer problema. En ninguno de ellos, ni el principal, ni el segundo, ni el tercero, aparece la monarquía. Si preguntáramos, si tú haces la pregunta que me estás diciendo desde el punto de vista técnico, es incorrecto. Es incorrecto. Un sociólogo no aceptaría esa pregunta. ¿Cree usted que la monarquía es un problema? Todo el mundo te dirá sí, es un problema. No sé si es mucho o poco o cuánto, pero es una pregunta. Hay que tener mucho cuidado con cómo la formulas. Pero esto, sobre todo, lo relevante es que tienes que compararla con otros problemas. Porque no puedes preguntar por un problema aisladamente. Si tú preguntas por un problema aisladamente, te va a salir que sí. Tienes que preguntar por comparación con otros. Y esto es lo que esta pregunta hace. Y por comparación con otros, pues bueno, pues no es problema, no es relevante. Y la segunda es sobre el modelo de monarquía vinculado a la democracia. Has alabado la primera restauración, pero en ese periodo la monarquía no iba ligado necesariamente a una democracia. Pues, por ejemplo, a Maura le recriminaban eso de que usaba el propio sistema de cambio de turnos pues para aprovecharse del beneficio. Entonces, podemos decir que la monarquía en ese momento no estuviera vinculada y que esto surge más tarde y de ahí puede surgir la desconfianza de algunos ciudadanos en la monarquía. No, vamos a ver, la democracia es un fenómeno como tal. Aquella fue una monarquía liberal, era un régimen liberal, con monarquía constitucional, que era lo que había entonces en el Reino Unido, por ejemplo, lo que tenías en Europa. Por cierto, no en Alemania.
porque el Kaiser no era una monarquía liberal ni de broma, era mucho más libre en ese periodo España que Alemania, mucho más libre. Por lo tanto, era un régimen liberal y esa monarquía funcionó bien hasta que empezó a cometer errores. El principal problema de las monarquías es la familia y el rey Alfonso XIII cometió errores importantes y al final se lo llevó por delante. Por cierto, no se lo llevó por delante un referéndum, porque en las elecciones del 14 de abril ganó la monarquía. Lo que se lo llevó por delante es la calle. Porque al final, que este es el riesgo que tenemos. El riesgo que tenemos no es que con la monarquía acabe un proceso de reforma constitucional. Nadie lo va a poner encima de la mesa. El riesgo es que acabe una movida confusa en las calles, que acabe colocando al rey en una tesitura imposible y que, como le ocurrió a Alfonso XIII, pues tenga que marcharse. Y se tiene que marchar no porque se le está echando del eje, sino porque se le está echando de facto. De un modo. Pero vamos, la monarquía, hay que, insisto en esto, es el régimen de la restauración, de la primera restauración, era una sociedad liberal. Nosotros, todos los que estamos aquí, hubiéramos podido vivir muy cómodamente en aquella época, muy cómodamente. No hubiéramos podido vivir cómodamente en la dictadura de Franco, no lo hubiéramos podido, pero sí hubiéramos podido vivir cómodamente en el régimen liberal de la restauración. Sí, ahí, no veo. Pues ya con esta cerramos el acto. Hola, buenas tardes. ¿Cree que está en riesgo la figura monárquica siendo la heredera a una mujer? Perdón, no lo he entendido bien. Si cree que la figura monárquica está siendo, la figura monárquica siendo la heredera a una mujer, si está en riesgo. No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que ha sido una suerte para la institución que la heredera sea heredera y no heredero. Yo creo que ha sido una suerte enorme. Si fuera heredero, bueno, no quiero ni pensar lo que estarían diciendo de él. Yo sé que lo que estoy diciendo puede parecer machista, pero esta es la realidad de las cosas en este mundo, ¿no? En buena medida, la princesa Leonor está blindada frente a muchísimas críticas porque es mujer. Esta es la realidad. También está abierta a otras, lógicamente, también está abierta a otras. Pero yo creo que es una suerte. Y luego, en todo caso, además, al margen de eso, creo que lo que es una enorme suerte es la entereza con la que ha asumido el cargo, la posición, la responsabilidad, la enorme responsabilidad que supone. Y lo está demostrando en todas partes, esta es la realidad, ¿no? No, yo no creo que sea un problema. Lo que sí es un problema es que tenemos que cambiar cuanto antes el de la prioridad del hombre sobre la mujer. No tiene ninguna justificación, es evidente. Claro, hemos tenido la suerte de que en este caso no haya habido ese problema, porque no hay más que dos mujeres, ¿no? Y por lo tanto la segunda en la sucesión al trono sigue siendo una mujer, pero bueno, supongo que en algún momento pues la princesa Leonor contraerá matrimonio. Y si tiene un hijo y una hija, una hija y un hijo, una hija primero, tenemos un problema. Tendremos un serio problema, porque la Constitución obligará a nombrar heredero al segundo y no a la mayor, que será mujer. Y eso y esto solo se puede solucionar si los partidos, como siempre, si se ponen de acuerdo. Por eso los sondeos dicen que los españoles estamos enfadados con los partidos políticos porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo ni siquiera en esto que es tan elemental. Como hay algún compañero que se anima. Sí. Que durante la conferencia has comentado que los principales problemas de España se basan en la política, en los problemas políticos en general y los partidos. Entonces, me gustaría preguntar si crees que la herramienta o una de las claves para solucionar el problema político actual sería la monarquía, o en qué manera podría contribuir en la solución y la división de la población que hay en la actualidad. Yo creo que, sinceramente creo que no, para ser más sincero. Yo creo que no. Yo creo que la capacidad que tiene el rey para poner de acuerdo a los partidos políticos que se odian y se persiguen, etcétera, es limitada. Es limitada. Son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo. Por lo demás, y esto los sondeos, yo he publicado cosas sobre lo que voy a decir ahora, está mucho más polarizada la política que la sociedad.
La sociedad no está ni mucho menos tan polarizada y tan enfrentada como lo está la sociedad política. Por lo tanto, son los partidos políticos y fundamentalmente los líderes los que tendrían que bajar el diapasón y aprender a entenderse unos con otros. En lugar de pasarse el día construyendo, como lo llaman, muros sanitarios o como lo llaman... Cordones sanitarios. En lugar de construir yo con estos no me hablo. No, mire usted se habla con estos porque representan a la sociedad española, igual que usted. Por lo tanto, ya basta de establecer sectas enfrentadas, ¿no? Yo creo que el problema fundamental hoy en España es eso, es la polarización mucho mayor en los políticos que en la sociedad. Si me permites, yo creo que hay otra interpretación de la pregunta, no sé si es la que te han contestado o la que yo voy a sugerir, que es en qué medida, según algún sector, incluso más fuera de España, pero también alguien dentro, ve una monarquía fuerte como una alternativa a la política parlamentaria. Esto se ha teorizado, alguien ha dicho ahora una monarquía gerencial y durante los debates constituyentes algunos diputados, López Rodó, etcétera, proponían más o menos una monarquía con poderes, en definitiva. Bueno, yo creo que eso sería extremadamente arriesgado. Porque sería politizar la figura del rey y obligarle a tomar partido. Y en el momento en que obligáramos a tomar partido de la figura del rey, ya no representaría la totalidad de la sociedad española, estaría marcado. De hecho, una de las ventajas de la performance del mismo Juan Carlos y después del rey Felipe es que ha querido huir de cualquier identificación partidista. Y yo creo que lo han hecho razonablemente bien. Y si tuvieran una identificación partidista sería tremendo. Ahora, por ejemplo, yo también lo he oído en relación, por ejemplo, con la ley de amnistía. En alguna reunión de este tipo que está en alguna universidad, algún joven me ha dicho, bueno, lo que tiene que hacer el rey es negarse a firmar, a ratificar la ley de amnistía. No puede. Si se niega a ratificar una ley, está muerto, porque está incumpliendo sus obligaciones constitucionales. En la Constitución inglesa, recuerdo que una de las cosas que aprendía cuando estudiaba esos temas era que si el Parlamento le pone a la reina de Inglaterra a la firma su sentencia de muerte, tiene que firmarla. La reina de Inglaterra no puede negarse a firmar ni siquiera su sentencia de muerte si el Parlamento le dice que tiene que firmarla, ¿no? Y esta es un poco la realidad. El rey tiene que firmar lo que quien representa la soberanía popular, que es el Parlamento, le pone a la firma y no puede de ningún modo decir que no. Por lo tanto, no le pidamos que si unos partidos constitucionales o no están actuando más o menos al margen de la Constitución, no le pidamos al rey que para solucionar esa inconstitucionalidad cometa otra, porque entonces estará muerto, que es lo que se le pide en ocasiones, que cometa una inconstitucionalidad para resolver una supuesta inconstitucionalidad, que para eso está el Tribunal Constitucional. Y aceptemos lo que el Tribunal Constitucional diga, aunque no nos guste lo que el Tribunal Constitucional pueda decir, pero eso consiste en el juego democrático, que las instituciones cuentan. Pues yo, si les parece a todos, daría por concluido el acto. Solamente quiero agradecer, para acabar, tanto a ustedes por su presencia esta tarde aquí, como muy particularmente al profesor Emilio Lamo de Espinosa por sus palabras, y yo creo que hay muchos elementos que salen de esta conferencia, muchos datos, muchas valoraciones, para una digestión pausada, para ir meditando sobre ellos, para ir contrastando con estos prejuicios que todos nosotros tenemos cuando analizamos la realidad social. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, muy tranquilo, muy bien. He conseguido mi objetivo.